El campesino pobre que pactó con el destino comenzó mucho antes de que la enfermedad tocara la puerta de su humilde morada, pues la historia de don Justo era la de un hombre forjado por el sol inclemente y la tierra áspera. Un hombre de piel curtida, manos endurecidas y mirada noble que reflejaba años de sacrificio silencioso. Desde muy joven aprendió que la vida en el campo no concede treguas y que cada cosecha depende tanto del esfuerzo humano como de la voluntad divina, y así, con esa convicción arraigada en el pecho, se levantaba cada día antes de que el gallo anunciara el amanecer, cuando el cielo apenas insinuaba una franja azulada en el horizonte y el rocío todavía descansaba sobre los surcos recién arados. Caminando con paso firme hacia su pequeño rancho, donde lo aguardaban sus tierras y un modesto rebaño de vacas que había logrado reunir tras décadas de privaciones y ahorros minúsculos. No era un hombre de grandes ambiciones materiales, pues entendía la riqueza como la posibilidad de llevar pan honrado a la mesa y compartirlo con doña Rita, su esposa, compañera fiel de carácter dulce y sonrisa serena, quien complementaba los escasos ingresos preparando tortillas con una destreza que parecía heredada de generaciones anteriores, moliendo el maíz con paciencia, amasando con cuidado y cocinando cada pieza sobre el comal, con un esmero que no solo alimentaba estómagos, sino también corazones en el mercado del pueblo cercano, donde los vecinos la conocían por su trato amable y su fe inquebrantable. Aunque los años habían comenzado a encorvar ligeramente la espalda de don Justo, su espíritu permanecía erguido, sostenido por la certeza de que el trabajo honrado dignifica y de que la providencia nunca abandona a quien obra con rectitud. Por eso, aun cuando la sequía azotaba o las lluvias llegaban tarde, él no perdía la esperanza, limpiaba sus herramientas, revisaba las cercas, hablaba con sus animales, como si pudieran comprenderlo, y regresaba al anochecer con la satisfacción humilde de haber cumplido con su deber. Sin embargo, la tranquilidad de aquella vida modesta empezó a resquebrajarse de manera casi imperceptible el día en que sintió un cansancio distinto, uno que no se disipaba tras el descanso nocturno ni cedía con una taza de café caliente, un agotamiento profundo que le pesaba en los huesos y le nublaba la vista, obligándolo a sentarse más de una vez en medio de la jornada, algo que jamás había hecho en décadas de labor constante. Al principio restó importancia a aquellos síntomas, atribuyéndolos al paso inevitable del tiempo, pero conforme los días avanzaban, la debilidad se hizo más evidente, y la preocupación comenzó a dibujarse en el rostro de doña Rita, quien observaba cómo su marido tardaba más en regresar del establo y respiraba con dificultad al subir la pequeña colina que conducía a la casa. La angustia se instaló en el hogar silenciosamente, como una sombra que se alarga al caer la tarde, y ante la falta de mejoría decidieron llamar al médico del pueblo, un hombre de trato serio que, tras examinarlo con atención y escuchar los latidos fatigados de su corazón, explicó con voz prudente que la enfermedad no parecía grave si se trataba a tiempo, pero que requería medicamentos específicos que no se encontraban en la zona y que solo podían adquirirse en la ciudad, ubicada a varias horas de distancia por caminos irregulares y costosos. Aquellas palabras cayeron como una sentencia difícil de asumir, pues el viaje implicaba gastos imposibles para quienes apenas lograban sostener el día a día, y aunque el médico intentó tranquilizarlos asegurando que con el tratamiento adecuado, don Justo podría recuperar sus fuerzas, la realidad económica se interponía como un muro infranqueable, dejando a la pareja sumida en una mezcla de temor e impotencia. Don Justo, acostumbrado a resolver los problemas con trabajo y perseverancia, se enfrentaba ahora a una situación que no podía arar ni sembrar ni cosechar con sus propias manos, y en las noches, mientras el viento golpeaba suavemente las paredes de madera, miraba el techo oscuro y pensaba en la posibilidad de vender sus vacas, su único patrimonio, aquellas que representaban años de esfuerzo y que garantizaban leche y sustento. Pero incluso esa decisión dolorosa no aseguraba que el dinero alcanzara para el viaje y los medicamentos, lo que lo llevaba a sentir una desesperación desconocida. Doña Rita, por su parte, continuaba levantándose temprano para preparar las tortillas, intentando mantener la rutina como un acto de resistencia frente al infortunio, ocultando sus lágrimas detrás del vapor del comal y sonriendo ante los clientes para no revelar la tormenta que se gestaba en su interior, pues sabía que su fortaleza era también el sostén emocional de su esposo. La fe, que siempre había sido su refugio, se convirtió entonces en su única certeza. Y cada tarde, cuando el sol teñía de naranja los campos y las sombras se alargaban sobre la tierra reseca,
Don Justo salía al patio, se quitaba el sombrero y elevaba una plegaria sincera, pidiendo no riquezas ni milagros desmedidos, sino una oportunidad para seguir trabajando y compartiendo su vida con la mujer, que lo había acompañado en cada cosecha y en cada sequía. El peso de la enfermedad no solo debilitaba su cuerpo, sino que también ponía a prueba su espíritu, y aunque en ocasiones el desánimo amenazaba con doblegarlo, recordaba las palabras que su padre le había enseñado cuando era niño, que el hombre vale por su honestidad y que incluso en la adversidad debe mantener la dignidad intacta. Así, entre la incertidumbre y la esperanza, transcurrían los días en aquel rancho humilde donde el amor conyugal y la devoción sincera se entrelazaban como raíces profundas que resisten el embate del viento. Y aunque la solución parecía lejana y el camino incierto, Don Justo seguía mirando el cielo con la misma mezcla de humildad y confianza que había guiado toda su vida, aguardando una señal, un respiro, una puerta que se abriera en medio de la necesidad, convencido de que mientras conservara la fe y el amor de doña Rita. «Ayúdame, Dios», murmuró Don Justo, con la voz quebrada mientras el viento comenzaba a soplar con mayor fuerza sobre los campos. «He trabajado duro tantos años y no he logrado nada. Ahora no soy capaz de sobrepasar la más mínima dificultad y todo parece venirse abajo, como si mi vida entera hubiera sido un fracaso». Y aquellas palabras, pronunciadas con el peso de la frustración acumulada, se perdieron en la inmensidad del cielo gris que anunciaba tormenta. Sin embargo, esa misma tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse tras los cerros y el horizonte se teñía de un tono rojizo que presagiaba lluvia, algo en el destino del viejo campesino comenzó a moverse de manera imperceptible, pues decidido a no rendirse del todo, salió al campo para revisar su ganado, intentando distraer su mente de los pensamientos oscuros que lo asediaban desde hacía días, caminando lentamente entre los surcos húmedos y observando a sus vacas que pastaban con tranquilidad, ajenas a la angustia de su dueño. El aire se volvió más frío y las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear el ala de su sombrero con un ritmo pausado que pronto se transformó en un aguacero constante, obligándolo a encorvarse ligeramente mientras se dirigía de regreso a la casa. Pero en medio de aquella penumbra creciente, cuando la luz del día ya casi se había extinguido y las sombras se alargaban como figuras fantasmales sobre la tierra, una presencia inesperada surgió frente a él, deteniéndolo en seco. Era un hombre alto y delgado, de porte erguido y movimientos calculados, envuelto en una capa oscura que parecía absorber la escasa claridad del atardecer. Y lo más inquietante no era solo su repentina aparición, sino el extraño fenómeno que lo rodeaba, pues la lluvia, que caía con intensidad sobre el campo, parecía disiparse a su alrededor como si el aire se volviera más denso y pesado en ese punto exacto, creando un silencio antinatural que erizaba la piel. Don Justo sintió un escalofrío recorrerle la espalda y dio un paso atrás, presa de un temor instintivo que no supo explicar, porque jamás había visto a alguien semejante en aquellas tierras, y aunque intentó convencerse de que se trataba de un viajero perdido, había algo en aquella figura que no encajaba con nada conocido, especialmente esos ojos que brillaban con una intensidad casi irreal bajo la sombra de la capucha, como brasas encendidas en medio de la noche. La figura avanzó lentamente, sin prisa, como si supiera que no tenía necesidad de apresurarse, y cuando habló, su voz grave resonó con una extraña amabilidad que contrastaba con su apariencia inquietante. «¿Qué te sucede, amigo? Pareces haber tenido más que solo un mal día», dijo con un tono que parecía mezclar compasión y conocimiento profundo, como si pudiera leer en el interior del campesino. Don Justo tragó saliva, sintiendo el corazón latir con fuerza contra su pecho debilitado por la enfermedad, y aunque el miedo lo invitaba a huir, algo en la serenidad calculada de aquel desconocido lo mantuvo inmóvil, así que, aferrándose a la educación que siempre lo caracterizó, respondió con cautela. «Buenas noches, amigo. ¿Quién es usted? ¿En qué puedo ayudarle?», intentando mantener la dignidad pese al temblor apenas perceptible en su voz. El hombre oscuro inclinó ligeramente la cabeza como si aquella cortesía le resultara entretenida y replicó sin perder la calma. «Solo soy alguien que puede sentir la desesperación de la gente, compadre».
Sé que tienes problemas y si me los cuentas, tal vez podría ayudarte. Palabras que flotaron en el aire cargado de humedad como una tentación cuidadosamente formulada. En la mente de don Justo se desató entonces un torbellino de pensamientos contradictorios, pues por un lado la prudencia le gritaba que desconfiara de aquel extraño cuya presencia desafiaba toda lógica, pero por otro, la chispa de esperanza que había pedido en sus oraciones parecía encenderse con fuerza ante la posibilidad de una solución inesperada. Y recordó las noches recientes en que, arrodillado junto a su cama, había suplicado a Dios por una señal, por una ayuda que lo sacara del abismo económico y físico en el que se encontraba, y en ese preciso instante, bajo la lluvia que seguía cayendo sobre el resto del campo, pero no sobre aquella figura enigmática, sintió que tal vez esa era la respuesta largamente esperada. Su respiración se volvió más pausada, y con una mezcla de resignación y sinceridad, abrió su corazón ante el desconocido. Mi vida es un fracaso, patrón. He trabajado por tantos años y no he conseguido nada en esta vida. Ahora que la enfermedad me debilita, ni siquiera puedo sostener con firmeza lo poco que tengo, y mi mujer, que tanto ha sufrido a mi lado, no merece cargar con este destino tan duro. Confesó con la mirada baja, dejando que el peso de sus palabras se derramara sin reservas. La figura lo observó en silencio y en sus ojos brilló un destello que no era fácil de interpretar. Una mezcla de interés y cálculo, como si cada frase pronunciada por el campesino confirmara algo que ya sabía de antemano. Y el ambiente pareció tensarse aún más, como si la propia tierra contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Don Justo, sin percatarse del alcance de sus propias confesiones, continuó hablando, impulsado por la necesidad de desahogarse después de años de soportar en silencio el peso de las dificultades, relatando su enfermedad, la falta de dinero para los medicamentos, la imposibilidad de viajar a la ciudad y el dolor que le causaba considerar la venta de sus vacas, su único patrimonio, mientras el hombre extraño escuchaba con atención casi solemne, sin interrumpirlo, manteniendo esa postura erguida que imponía respeto y temor al mismo tiempo. Cuando el campesino finalmente guardó silencio, exhausto no solo por la dolencia que minaba su cuerpo, sino por la carga emocional de haber expuesto su vulnerabilidad, el desconocido esbozó una leve sonrisa apenas perceptible bajo la sombra de la capucha y dio un paso más hacia él, reduciendo la distancia que los separaba, y en ese instante, don Justo sintió que su destino pendía de un hilo invisible, como si cada decisión tomada a partir de ese encuentro marcaría un antes y un después en su existencia, sin imaginar que la ayuda ofrecida podría tener un precio más alto de lo que jamás habría estado dispuesto a pagar. «Tengo casi 80 años», confesó don Justo con la voz cansada y un temblor apenas perceptible en las manos. «Me siento débil y enfermo, y no tengo dinero ni siquiera para comprar mis medicinas. Cada día que pasa me cuesta más levantarme de la cama y temo convertirme en una carga para mi esposa, que bastante ha sufrido a mi lado». Y mientras pronunciaba aquellas palabras, la lluvia continuaba cayendo en el campo como si marcara el compás de su desesperación, aunque en torno a la figura enigmática el agua parecía desvanecerse antes de tocar el suelo. El hombre misterioso lo observó con detenimiento y dibujó en sus labios una sonrisa leve, fría y cargada de un significado imposible de descifrar. Una sonrisa que no transmitía compasión, sino una seguridad inquietante, y con voz grave y pausada respondió: «Yo puedo darte todo lo que necesitas, amigo campesino: dinero, abundancia y comodidad, una vida sin carencias ni preocupaciones, un descanso merecido después de tantos años de sacrificio. No tendrás que volver a trabajar, no sentirás el peso del cansancio ni la angustia de no saber cómo pagar tus deudas, solo mírate. Tu cuerpo te pide reposo a gritos y tu espíritu anhela tranquilidad. Si aceptas mi ayuda, tendrás la vida que tanto has soñado, esa que creíste inalcanzable». Aquellas palabras, pronunciadas con una convicción hipnótica, penetraron en el corazón de don Justo como una brisa cálida en medio de la tormenta, y en su inocencia, sostenida por años de fe sencilla y esperanza humilde, creyó que aquella oferta no podía ser sino una respuesta divina a sus súplicas desesperadas, pues había pedido una señal, y allí, frente a él, se presentaba una solución inesperada. Sin detenerse a analizar la naturaleza de aquella presencia,
ni a cuestionar el extraño fenómeno que la rodeaba, respondió con gratitud sincera. Eso sería una bendición, mi estimado amigo. Mi esposa y yo vivimos solos y no necesitamos lujos ni riquezas desmedidas. Solo lo necesario para tener una vida digna hasta el día en que nos toque partir de este mundo. No aspiro a palacios ni a tierras extensas, solo a salud y tranquilidad para que ella no sufra cuando yo falte. Palabras que brotaron con una mezcla de alivio y emoción contenida. Al escuchar su aceptación, el sujeto mostró una sonrisa más amplia, pero esta vez la expresión resultó inquietante, casi aterradora, como si detrás de esa mueca se ocultara un designio oscuro, y con un tono más firme añadió: «Escúchame bien, compadre. En estos días te llegará un pequeño regalo de mi parte, algo que resolverá tus problemas de inmediato. No debes buscarlo ni preguntar por él. Yo mismo lo pondré en tu camino y sabrás reconocerlo cuando lo veas. Con eso tendrás lo suficiente para vivir sin preocupaciones, para comprar tus medicinas y asegurar el bienestar de tu esposa». Don Justo sintió que el corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por una esperanza renovada que hacía tiempo no experimentaba, y casi con lágrimas en los ojos respondió: «Gracias, patrón. Es usted muy buena persona al querer ayudar a este cristiano que nada tiene para ofrecer. Que Dios le pague por su generosidad y desde ahora le agradezco de todo corazón», convencido de que estaba ante un benefactor providencial. Sin embargo, el hombre aterrador volvió a sonreír de forma macabra, una sonrisa que parecía extender sombras a su alrededor, y concluyó con palabras que resonaron de manera extraña en el aire: «No te confíes, compa. Al final tendrás que hacer algo por mí, pero no te preocupes por eso ahora, todo a su tiempo. Por el momento, disfruta de lo que queda de tu vida y prepárate para recibir lo que te corresponde. Te deseo buena suerte». Y al pronunciar la última frase, su figura comenzó a desdibujarse como si se fundiera con la oscuridad creciente del atardecer, hasta desaparecer por completo ante los ojos atónitos del campesino. El silencio volvió al campo acompañado por el sonido persistente de la lluvia, y don Justo permaneció inmóvil durante varios minutos, tratando de comprender lo que acababa de suceder, preguntándose si no habría sido producto de su cansancio o de la fiebre que lo aquejaba, pero la sensación densa en el ambiente y el eco de aquellas palabras en su memoria le confirmaban que el encuentro había sido real. Lentamente emprendió el camino de regreso a su casa con el corazón henchido de esperanza, imaginando que pronto podría comprar las medicinas, reparar el techo que goteaba y ofrecerle a doña Rita los años tranquilos que siempre habían merecido, sin detenerse a reflexionar en la advertencia implícita que acompañaba aquella promesa ni en el precio que eventualmente tendría que pagar. En su interior solo había gratitud y alivio, una fe renovada en que el destino por fin le sonreía, aunque en el fondo de su conciencia persistía una sombra leve, una intuición apenas perceptible que le susurraba que los favores concedidos con tanta facilidad rara vez son gratuitos. Aún así, eligió aferrarse a la ilusión antes que al temor, convencido de que nada podía ser peor que la miseria y la enfermedad que ya padecía, y mientras cruzaba el umbral de su humilde hogar con la ropa empapada y los ojos brillantes de emoción, ignoraba por completo que aquel pacto sellado bajo la lluvia no era simplemente un acto de generosidad inesperada, sino el inicio de una deuda silenciosa que tarde o temprano reclamaría su cumplimiento, marcando para siempre el rumbo de su destino y el de la mujer que lo esperaba con el corazón lleno de amor y confianza. Sin imaginar las consecuencias que aquel encuentro traería consigo, don Justo regresó a casa con el corazón agitado y una extraña mezcla de alivio y expectativa brillándole en la mirada. Al cruzar el umbral, encontró a doña Rita aguardándolo con evidente preocupación, pues la noche había caído y la lluvia no cesaba, y temía que su esposo, debilitado por la enfermedad, hubiera sufrido algún percance en el campo. El anciano, todavía impresionado por lo ocurrido, se sentó frente a ella y con voz entrecortada, pero llena de asombro, le relató cada detalle del encuentro con el misterioso hombre de la capa oscura, describiendo su presencia inquietante, sus palabras cargadas de promesas y aquella oferta inesperada de abundancia y descanso. Doña Rita escuchó en silencio, llevándose una mano al pecho
incapaz de decidir si debía sentir miedo o gratitud. Pero al ver la esperanza renovada en los ojos de su marido, eligió aferrarse a la fe que siempre los había sostenido, y aunque en el fondo una sombra de duda cruzó su mente, decidió interpretar lo sucedido como la señal que durante tantas noches habían implorado. Esa noche, antes de acostarse, ambos se arrodillaron junto a la cama y elevaron una oración de agradecimiento, convencidos de que el cielo finalmente había respondido a sus súplicas, y el cansancio venció pronto a don Justo, quien se durmió con una tranquilidad que hacía semanas no sentía. Al amanecer del día siguiente, fiel a su costumbre de décadas, el campesino se levantó antes que el sol, mientras doña Rita encendía el fogón y comenzaba a preparar las tortillas con movimientos mecánicos, pero el corazón ligero, y aunque la enfermedad seguía presente en el cuerpo del anciano, una energía distinta parecía impulsarlo a salir al campo para revisar el ganado y las cercas, como si quisiera confirmar que la vida continuaba su curso habitual. Sin embargo, apenas avanzó unos pasos por el terreno húmedo, percibió que algo no encajaba en la quietud de la mañana, un silencio más denso de lo normal, y al acercarse a la parte trasera del corral, encontró a una de sus gallinas tendida en el suelo, sin vida, con las plumas aún brillantes por el rocío. Apesadumbrado, pensó que al menos debía enterrarla con dignidad, pues cada animal representaba sustento y esfuerzo. Así que tomó la pala y comenzó a cavar junto al cercado, hundiendo el metal en la tierra todavía blanda por la lluvia. No había avanzado demasiado cuando la herramienta chocó contra algo duro que emitió un sonido seco y metálico, distinto al de una piedra común, lo que despertó su curiosidad y lo llevó a arrodillarse para retirar la tierra con las manos. A medida que despejaba el objeto, fue revelándose la silueta de un pequeño cofre de madera adornado con delicados tallados que parecían antiguos, como si llevara años oculto bajo el suelo esperando ser descubierto. El corazón de don Justo comenzó a latir con fuerza, y por un instante recordó las palabras del extraño: «No debes buscarlo, yo mismo lo pondré en tu camino». Y un escalofrío le recorrió la espalda al comprender que aquello no podía ser casualidad. Con manos temblorosas, levantó el cofre, y venciendo el temor y la incredulidad, lo abrió con cuidado, quedando completamente paralizado al contemplar su contenido. Monedas de oro reluciente, joyas engarzadas con piedras de colores intensos y pequeños objetos que brillaban bajo la luz tenue de la mañana, como si guardaran en su interior una luminosidad propia. Durante varios segundos no pudo reaccionar, incapaz de aceptar que aquel tesoro estuviera realmente frente a él, y solo cuando el viento le rozó el rostro comprendió que no estaba soñando. Cerró el cofre con cautela, lo sostuvo con fuerza contra el pecho y caminó apresuradamente hacia la casa, sintiendo que cada paso lo acercaba a un futuro distinto. Al entrar, llamó a su esposa con voz entrecortada. «Rita, encontré esto en el campo, cerca de los corrales. Es oro, monedas y joyas. Es un milagro». Y depositó el cofre sobre la mesa. Doña Rita, incrédula, levantó la tapa y al ver el resplandor dorado no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas, mezcla de sorpresa, alivio y gratitud. Y por un momento ambos olvidaron la enfermedad, las deudas y las noches de angustia, convencidos de que sus oraciones habían sido escuchadas de la manera más asombrosa. Se abrazaron con fuerza, sintiendo que el peso que los oprimía se desvanecía, y don Justo, mirando al cielo a través de la ventana, murmuró: «Gracias, amigo. En verdad nos ayudaste. Eres un ángel», sin advertir la ironía involuntaria de sus palabras. La emoción los envolvió durante horas, mientras imaginaban cómo podrían vender parte del oro para comprar medicinas, reparar la casa y asegurar una vejez tranquila, sin lujos excesivos pero libres de la constante preocupación que los había acompañado durante años. Sin embargo, mientras la tarde avanzaba y el brillo del tesoro seguía iluminando el interior de la humilde vivienda, algo en el ambiente parecía alterado, como si la alegría estuviera teñida de una presencia invisible que observaba en silencio. Al caer la noche, guardaron el cofre bajo la cama y se prepararon para dormir, intentando recuperar la calma tras tantas emociones, y aunque todo parecía normal, un aire denso se instaló en la habitación, un presentimiento indefinible que se colaba entre las sombras proyectadas por la luz tenue de la lámpara.
Don Justo cerró los ojos convencido de que la vida por fin le sonreía, sin sospechar que aquel hallazgo, lejos de ser una simple bendición, era la primera pieza de un engranaje oscuro que comenzaba a girar lentamente, dispuesto a reclamar, tarde o temprano, el precio oculto de la abundancia recién recibida. Esa misma noche, cuando el silencio parecía haberse asentado definitivamente sobre la humilde vivienda y el cansancio comenzaba a vencerlos tras la emoción del hallazgo, algo extraño empezó a manifestarse en la penumbra, primero como un leve crujido que doña Rita atribuyó al enfriarse de la madera o al viento que se colaba por las rendijas, pero luego como pasos definidos, lentos y arrastrados, que parecían desplazarse por el interior de la casa con una intención inquietante. La anciana se tensó de inmediato y clavó la mirada en la oscuridad del cuarto, intentando convencerse de que su imaginación le jugaba una mala pasada. Sin embargo, el sonido aumentó en intensidad y se volvió inconfundible, acompañado de un murmullo distante que pronto se transformó en algo mucho más perturbador. Gritos apagados, desgarradores, como si una voz perdida clamase auxilio desde algún rincón invisible. Don Justo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, se incorporó con esfuerzo, tomó la lámpara y decidió investigar pese al temblor que sacudía sus piernas debilitadas, caminando en silencio por cada rincón de la vivienda, revisando la cocina, el pequeño corredor y hasta debajo de la mesa donde horas antes habían celebrado su aparente milagro, pero no encontró absolutamente nada, ni una puerta abierta, ni una ventana forzada que explicara los ruidos. Cuando se dispuso a salir para inspeccionar el exterior, impulsado más por la necesidad de proteger a su esposa que por valentía, algo lo detuvo en seco apenas cruzó el umbral. En la oscuridad del patio, a pocos metros de la casa, una silueta comenzó a delinearse lentamente, como si emergiera de la misma negrura de la noche. Al principio fue solo una sombra difusa, pero conforme sus ojos se acostumbraron a la escasa luz, distinguió la figura de una mujer vestida con harapos sucios que parecían ondear sin que el viento los tocara, con la cabeza ligeramente inclinada y una mirada vacía que, aún a la distancia, se clavó en él con una intensidad insoportable. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos grandes y oscuros brillaban con un fulgor antinatural que parecía atravesarle el pecho y hurgar en sus pensamientos más profundos. Paralizado por el miedo, pero aferrándose a la cortesía que siempre lo había acompañado incluso en circunstancias extremas, el campesino logró articular palabras entrecortadas. «Buenas noches, ¿quién es usted y qué desea?», aunque en el fondo intuía que aquella presencia no pertenecía al mundo de los vivos. La mujer se aproximó con un movimiento lento, casi flotando sobre el suelo. Y cuando habló, su voz rasposa y fría sonó como el roce de hojas secas arrastradas por el viento. «Has vendido tu alma al mal sin comprenderlo. Ese tesoro y esta finca están malditos, y la energía oscura que has aceptado me ha traído hasta aquí». Palabras que cayeron sobre don Justo como un golpe invisible, dejándolo sin aliento y con el corazón latiendo desbocado. El anciano intentó responder, explicar que él solo había aceptado ayuda, creyendo que provenía del cielo, pero la figura espectral lanzó un grito desgarrador que heló la sangre en sus venas y en un parpadeo se desvaneció en la noche como si jamás hubiera estado allí, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo que el anterior. Durante varios segundos, don Justo permaneció inmóvil, incapaz de moverse o de comprender del todo lo ocurrido, hasta que el sonido lejano de su propia respiración lo devolvió a la realidad y, tambaleándose, regresó al interior donde doña Rita lo esperaba con el rostro desencajado por la angustia. Sentándose a su lado, le relató con voz quebrada cada detalle de la aparición, la advertencia sobre el tesoro y la mención de una maldición que pesaba sobre la finca, y ambos, mirándose en silencio, llegaron a una conclusión que los llenó de terror. Aquello que habían interpretado como una bendición no parecía provenir de Dios, sino de una fuerza engañosa que había aprovechado su desesperación. El recuerdo de la sonrisa macabra del hombre de la capa oscura cobró entonces un nuevo significado, y la frase «al final tendrás que hacer algo por mí» resonó en la memoria del campesino como una amenaza latente. La noche transcurrió sin que pudieran conciliar el sueño, atentos a cualquier sonido, mientras la casa parecía respirar con un ritmo extraño y pesado. Al amanecer,
Con los rostros marcados por el desvelo y la preocupación, don Justo tomó la determinación de buscar ayuda espiritual, convencido de que solo la intervención divina podría liberarlos del pacto implícito que temía haber sellado sin comprenderlo del todo, por lo que se dirigió al pueblo para hablar con el sacerdote y confesarle cada detalle del encuentro, del tesoro y de la aparición espectral, esperando recibir orientación y quizá algún rito que los protegiera. Sin embargo, la desgracia comenzó a extenderse de manera silenciosa cuando un pueblerino curioso, que se encontraba cerca del despacho parroquial, alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación sobre el cofre lleno de oro y la finca afortunada, y sin comprender la gravedad espiritual del asunto, decidió esparcir el rumor en las cantinas de los pueblos vecinos, exagerando la historia y despertando la codicia de muchos. Así, mientras don Justo buscaba redención y alivio para su conciencia, la noticia del tesoro comenzó a circular como pólvora, atrayendo miradas ambiciosas hacia su humilde propiedad y preparando el terreno para nuevas desgracias, pues la oscuridad que había sido convocada no solo reclamaba el cumplimiento de un pacto invisible, sino que también parecía alimentar la avaricia y el caos a su alrededor, convirtiendo la supuesta fortuna en el origen de una cadena de acontecimientos cada vez más peligrosos y difíciles de detener. Los rumores crecieron como fuego en rastrojo seco, y de boca en boca, la historia del tesoro oculto en la humilde finca de los ancianos terminó por llegar a oídos de un hombre conocido en la región por su crueldad y ambición desmedida. Un malhechor sin escrúpulos que, al escuchar hablar de monedas de oro y joyas antiguas, sintió despertar en su interior una codicia feroz. Sin perder tiempo, reunió a un pequeño grupo de sujetos tan despiadados como él, y juntos idearon un plan para irrumpir en el rancho bajo el amparo de la noche, convencidos de que despojar a 2 ancianos enfermos sería una tarea sencilla y sin consecuencias. Esa misma noche, cuando la luna apenas asomaba entre nubes espesas y el campo permanecía sumido en un silencio inquietante, los hombres se acercaron sigilosamente a la pequeña finca, rodeando la casa con pasos calculados y miradas alertas. Don Justo y doña Rita, alertados por el ruido de las pisadas y los golpes en la puerta, comprendieron de inmediato que el rumor había traído desgracia, y ante la amenaza de violencia no tuvieron más opción que entregar el cofre con el oro, temiendo que cualquier resistencia pudiera costarles la vida. Los ladrones, satisfechos por la facilidad con la que habían conseguido el botín, se retiraron entre risas apagadas, cargando el cofre como si ya celebraran su fortuna, pero apenas avanzaron unos metros fuera del porche, ocurrió lo inesperado. Una figura comenzó a materializarse frente a ellos, emergiendo de la oscuridad con una presencia imponente y aterradora. Era el mismo ser que había hablado con don Justo bajo la lluvia, pero ahora su apariencia resultaba mucho más siniestra, con la capa agitándose como si estuviera hecha de sombras vivas y unos ojos encendidos que parecían arder con fuego propio. «Suelten ese cofre ahora mismo», ordenó con una voz profunda y cavernosa que retumbó en el aire como un trueno salido del mismísimo abismo, y aquel tono no admitía desobediencia. Los malhechores se paralizaron, sintiendo cómo un terror indescriptible se apoderaba de sus cuerpos, un miedo que no se parecía a nada que hubieran experimentado antes, y sin atreverse siquiera a replicar, soltaron el cofre y emprendieron una huida desesperada en distintas direcciones, tropezando entre ellos y perdiéndose en la oscuridad del campo como animales perseguidos. El silencio regresó de manera abrupta, dejando el cofre abandonado sobre la tierra húmeda. Desde el porche, don Justo y doña Rita contemplaban la escena sin poder comprender del todo lo que sucedía, atrapados entre el alivio y el espanto. Pero la anciana, incapaz de soportar la visión del ser oscuro, retrocedió lentamente hasta entrar en la casa, llevándose las manos al pecho y murmurando oraciones entrecortadas. Don Justo, pese al temblor que le sacudía las piernas, sintió que debía enfrentar la consecuencia de sus actos y dio unos pasos hacia la figura, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, el ser lo miró fijamente con una intensidad que parecía atravesarle el alma y le habló con voz sombría. «¿Qué es lo que pasa, campesino? Ese tesoro te pertenece. ¿Por qué no lo usas? Si no haces nada por mejorar tu vida, entonces este pacto no tiene ningún sentido». Aquellas palabras cayeron sobre el anciano como una sentencia irrevocable, y en ese instante
Comprendió con claridad que aquello no era un simple favor ni un acto de caridad, sino un acuerdo sellado en la desesperación. Con el corazón acelerado y el arrepentimiento desbordándose en su pecho, se arrodilló sobre la tierra fría y con lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas por el tiempo, suplicó: «Perdóname, por favor. No sabía que se trataba de un pacto oscuro. No entendí que estaba entregando algo tan valioso como mi alma. Pensé que era una bendición, una respuesta a mis plegarias. Jamás imaginé que provenía del mal». El ser permaneció en silencio durante un largo momento, observándolo con una expresión indescifrable, como si evaluara la sinceridad de su arrepentimiento o como si simplemente disfrutara del peso de la desesperación humana. El viento comenzó a agitarse alrededor, levantando polvo y haciendo crujir las tablas del porche, mientras la figura inclinaba ligeramente la cabeza y respondía con frialdad implacable: «No hay manera de retroceder, compadre. Si fuiste ingenuo, no es mi problema. Cada hombre es responsable de lo que acepta, incluso cuando lo hace por desesperación». Aquellas palabras sellaron el terror en el corazón de don Justo, quien comprendió que su error no podía deshacerse con simples súplicas y que la abundancia ofrecida llevaba implícita una deuda imposible de ignorar. El cofre, ahora nuevamente a sus pies, brillaba bajo la tenue luz nocturna como un recordatorio tangible de su decisión precipitada, y mientras el ser oscuro permanecía erguido frente a él, dominando la escena con una autoridad infernal, el campesino sintió que el peso del arrepentimiento era mucho más insoportable que la pobreza que había intentado dejar atrás, entendiendo demasiado tarde que no toda ayuda proviene de la luz y que algunas promesas, aunque parezcan salvación, esconden cadenas invisibles que aprisionan el destino sin posibilidad de escape. «Es demasiado tarde para arrepentirse», sentenció la figura oscura con una voz que parecía arrastrar ecos de abismos antiguos, mientras el viento arremolinaba la tierra alrededor del cofre y hacía crujir los maderos del porche, como si la misma finca temblara ante la gravedad de aquel momento. Y esas palabras cayeron sobre don Justo como una losa imposible de mover. Sin embargo, en un acto de desesperación que brotó desde lo más hondo de su conciencia culpable, el anciano se inclinó aún más sobre sus rodillas y alzó las manos temblorosas hacia aquella presencia sombría, suplicando con la voz rota: «Por favor, rompe el trato. No he tocado el tesoro. No he gastado una sola moneda, ni he vendido una sola joya. Llévatelo todo. Quédate con cada pieza de oro. Pero déjame vivir en paz los pocos días que me quedan. No quiero riquezas ni comodidades, solo tranquilidad para mí y para mi esposa». Sus palabras salían atropelladas, mezcladas con lágrimas que surcaban su rostro curtido por el sol y el trabajo de toda una vida. Y en ese instante no quedaba en él rastro alguno de orgullo ni de ambición, solo el anhelo sincero de liberarse de una carga que jamás había comprendido del todo. El ser oscuro lo observó en silencio, con una expresión que no revelaba misericordia, pero sí una especie de fría evaluación, como si estuviera midiendo el peso real del arrepentimiento frente a la ligereza con la que el pacto había sido aceptado, y tras unos segundos que parecieron eternos, habló con un tono más pausado aunque igualmente severo: «Escúchame atentamente, campesino. Te daré una segunda oportunidad. Me llevaré el tesoro y el trato quedará anulado, pero solo porque veo que de verdad no tenías plena conciencia de lo que estabas aceptando. Un pacto sellado en la ignorancia no tiene el mismo valor que uno firmado con plena intención. Sin embargo, no creas que no habrá consecuencias». Aquellas palabras hicieron que el corazón de don Justo latiera con fuerza renovada, pues en ellas percibió un resquicio de esperanza, aunque no tardó en comprender que esa esperanza venía acompañada de un castigo. La figura continuó con voz firme y distante: «Quedarás condenado junto con tu esposa. Vivirán en la miseria y conocerán una pobreza más profunda que la que temían. Serán pobres para siempre, sin importar cuánto trabajen o cuánto se esfuercen. Sus vidas serán más difíciles que antes y no deberán aceptar caridad de nadie, porque si lo hacen, si se atreven a recibir ayuda ajena, yo mismo vendré por ti y reclamaré lo que una vez me ofreciste». Cada frase era como un hierro candente marcando el destino del anciano, y aunque la condena resultaba dura, en su interior comprendió que aún así era preferible a perder su alma
y arrastrar consigo a doña Rita hacia un destino aún más oscuro. Sin vacilar demasiado, impulsado por el amor que sentía por su esposa y por el deseo ferviente de conservar su integridad espiritual, asintió con determinación pese al miedo que lo oprimía. Sí, acepto. Ya no me importa la riqueza ni la comodidad. Solo quiero vivir tranquilo, aunque sea en la pobreza más absoluta. Haz lo que debas hacer y llévate todo. Declaró con una firmeza que no había mostrado ni siquiera cuando aceptó el tesoro bajo la lluvia. El ser oscuro inclinó levemente la cabeza, como si reconociera la decisión tomada, y extendió una mano envuelta en sombras hacia el cofre, que comenzó a desvanecerse lentamente junto con la figura, disolviéndose ambos en la negrura de la noche, como humo arrastrado por el viento. En cuestión de segundos, el porche quedó vacío. El aire volvió a sentirse liviano, y el silencio se instaló con una quietud casi irreal. Don Justo permaneció arrodillado durante varios instantes, intentando asimilar lo ocurrido, consciente de que había evitado una condena mayor pero a costa de aceptar una vida de privaciones perpetuas. Cuando finalmente logró ponerse en pie, entró en la casa donde doña Rita lo aguardaba con el rostro pálido y los ojos llenos de interrogantes, y al explicarle lo sucedido, ambos comprendieron que su destino había sido sellado de una manera distinta, no con cadenas de oro, sino con la certeza de que jamás conocerían abundancia ni alivio material. Sin embargo, en medio de aquella sentencia de pobreza eterna, una sensación inesperada comenzó a brotar en el corazón de don Justo. La paz de saber que había elegido conservar su alma y la de su esposa, que había rechazado la tentación aunque fuera tarde y que ahora, aun enfrentando dificultades mayores, lo haría con la conciencia limpia. Esa noche no hubo más pasos ni gritos en la oscuridad. Y aunque el futuro prometía ser arduo y lleno de carencias, el anciano comprendió que la verdadera riqueza no residía en el brillo engañoso del oro, sino en la libertad interior de no deberle nada a las sombras, aceptando con humildad que vivir en la miseria era un precio alto, pero infinitamente menor que el de entregar lo más sagrado por un alivio momentáneo. La oscuridad se disipó por completo, dejando tras de sí una sensación profunda de vacío y desesperación, como si el aire mismo hubiese sido drenado de toda energía. Y los ancianos, todavía temblando por lo ocurrido, permanecieron en silencio durante largos minutos, asimilando que sus vidas no volverían a ser las mismas, pero también comprendiendo que, a pesar de la condena de pobreza que pesaba sobre ellos, estaban libres de la maldición que amenazaba con arrebatarles el alma. Don Justo sintió el peso de la decisión en su pecho, no como una carga insoportable, sino como una cicatriz que le recordaría para siempre el peligro de aceptar atajos nacidos de la desesperación. Y al mirar a doña Rita, vio en sus ojos no reproche sino alivio, una paz serena que solo puede surgir cuando se elige lo correcto a una costa del bienestar material. Al amanecer del día siguiente, decidieron continuar con su rutina, aferrándose a la dignidad del trabajo honrado que siempre había sido su sustento, y aunque el corral parecía más silencioso y la tierra más árida que antes, el ambiente ya no estaba impregnado de aquella presencia opresiva que los había acosado. Poco después, el sacerdote del pueblo acudió al rancho para bendecir cada rincón de la vivienda y del terreno, rociando agua bendita y elevando oraciones que resonaron con firmeza entre las paredes de madera, como si la fe, sencilla pero auténtica, sellara definitivamente cualquier vestigio del mal que los había acechado. Los vecinos, enterados de lo sucedido no solo por los rumores, sino por el propio testimonio humilde de don Justo, comenzaron a acercarse con una actitud distinta, no movidos por la lástima, sino por el respeto hacia la honestidad con la que el anciano había enfrentado su error. Y así, cada mañana, más personas acudían a comprar las tortillas de doña Rita, no como un acto de caridad prohibida por la advertencia del ser oscuro, sino como reconocimiento genuino a su esfuerzo y a la calidad de su trabajo. La anciana continuaba levantándose antes del alba para moler el maíz y preparar la masa, y don Justo, aunque su cuerpo seguía debilitado por la enfermedad y la edad, la ayudaba en todo lo que podía, acomodando la leña, atendiendo el pequeño huerto y recibiendo a los clientes con una sonrisa sincera. El dinero que obtenían no era abundante, pero era fruto del intercambio justo y del respeto comunitario, y con paciencia lograron reunir lo suficiente para adquirir las medicinas necesarias,
lo que permitió que la salud del viejo campesino se estabilizara y que sus últimos años no estuvieran marcados por el sufrimiento físico, sino por una tranquilidad modesta pero auténtica. Aprendieron a vivir con poco, valorando cada alimento en la mesa, cada tarde compartida en el porche y cada visita de los vecinos que, lejos de invadir su intimidad, fortalecían el sentido de comunidad que siempre había caracterizado al pueblo. La pobreza que el ser oscuro había anunciado no desapareció, pero tampoco se convirtió en una desgracia insoportable, pues estaba acompañada de la libertad de conciencia y de la certeza de no deberle nada a las sombras. Con el paso del tiempo, la historia del tesoro y del pacto se transformó en una advertencia que circulaba entre los habitantes de la región, recordándoles que la desesperación puede abrir puertas peligrosas y que no toda ayuda aparente proviene de la luz. Y aunque algunos exageraban los detalles o añadían matices fantásticos, Don Justo jamás volvió a hablar del tema con resentimiento, sino con humildad, reconociendo que su error fue dejar que el miedo y la necesidad nublaran su juicio. Así, entre jornadas sencillas y noches serenas, los ancianos vivieron sus últimos años rodeados del cariño sincero de su comunidad, sin volver a escuchar pasos en la oscuridad ni ver figuras espectrales en el patio, y comprendieron que la verdadera bendición no había sido el oro efímero que brilló por un instante bajo la tierra, sino la oportunidad de rectificar antes de perderlo todo. Cuando finalmente llegó el momento de partir de este mundo, lo hicieron con la paz de quien ha aprendido una lección difícil pero transformadora, dejando tras de sí no riquezas materiales, sino un legado de prudencia, fe y honestidad que perduró en la memoria de quienes los conocieron, porque al final entendieron que la dignidad vale más que cualquier tesoro y que ninguna promesa de abundancia justifica entregar aquello que no tiene precio. Rita, aún en la enfermedad, no estaba completamente vencido.